Carlos, ¿cómo están? Gracias por estar acá, gracias por confiarnos su domingo. Es una bendición poder estar juntos, es un gran privilegio el poder adorar juntos y saber que cuando abrimos la palabra tenemos un maestro que enseña y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venimos hoy todos a adorar, pero a ser enseñados por Dios. Y quiero pedirte, am, si alguien no me conoce, mi nombre es Andrés Moncada, hago parte del equipo de Watermark en español. am, y algo que acostumbramos a hacer como iglesia es siempre a pedirle al Señor que nos hable. Cada vez que abrimos la palabra, vamos a pedir al Señor que sea quien hable, que sea Él quien exponga su palabra. Así que por favor tome este minutico para pedirle al Señor que le hable en esta mañana. Dígale sencillamente, Padre, háblame algo esta mañana. Asimismo, podrías orar por los hermanos que tienes alrededor. Y por favor también ora por mí para que todos seamos enseñados por el Señor. Padre, venimos a ti porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos, Señor, sino a ti? Tú eres el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Tú creaste el cielo, la tierra. Tú eres el autor de esta tu palabra, Señor. Reconocemos que tú eres Señor y que no hay nadie como tú, Señor. Que es a través de tu palabra que quieres mostrarte, Señor, que quieres hacernos, Señor, ver quién eres, guiarnos a tu verdad. Te pido, Señor, que no salgamos tal cual llegamos esta mañana, sino que tu palabra, Señor, esté confirmando algo en nuestro corazón, Señor. Te pido especialmente, Señor, por aquella persona que viene hoy abrumada, Señor, cargada, en tribulaciones y problemas, Señor. Tú la conoces. Yo te pido, Señor, llévate toda distracción y toda preocupación y enfócanos, Señor, en tu presencia, que con gozo y que confianza en ti, Señor, podamos entender que tú eres soberano. Que nuestro corazón hoy te conozca un poco más y que nuestra carne, Señor, mengüe un poquito más para que tu espíritu crezca en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿quién se acuerda que estuvimos viendo o estudiando el domingo pasado? ¿Muy tímidos? ¿Nadie se acuerda? Hemos estado estudiando el libro de Hechos, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles y las series Hechos del Espíritu. Y vimos el domingo pasado, estuvimos pasando por Hechos 13. Y vimos que en Hechos 13, en este capítulo, Pablo y Bernabé empiezan su primer viaje misional de 3 que tienen. Y en el capítulo 13 y en el capítulo 14 vemos cómo el primer viaje pasa. Y en este primer viaje vemos cómo zarpan de Antioquía, llegan a la isla de Chipre, luego pasan a Pafos, luego pasan a Perge. Y es en Perge donde, ¿se acuerdan del asistente Juan Marcos? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Juan Marcos? Los dejó, ¿cierto? Los dejó en Perge, así que Pablo y Bernabé continuaron hacia Antioquía de Pisidia y estuvimos estudiando el domingo pasado las 3 R's. ¿Sí se acuerda de las 3 R's? ¿No, no se acuerda? La primera R era recuerda, ¿cierto? Recuerda que la obra de Dios, Dios ya estaba obrando antes de que tú lo notaras. Esa fue la primera R. Y la segunda R era reconoce, reconoce el Salvador. Reconoce que hay un Salvador en tu vida y que necesitas un Salvador. Y la tercera R era responde, responde ante el Evangelio. Ves que era un mismo mensaje, pero hubo 2 respuestas diferentes, ¿no? Entonces así nos encontramos con el final del capítulo 13, zarpando Pablo y Bernabé a Iconio. Y se acuerdan que el domingo pasado les dije, ¿quién quiere saber qué va a pasar en Iconio? Pues hoy vamos a ver qué va a pasar en Iconio. Hoy vamos a entrarnos al capítulo 14, Pablo y Bernabé entrando a Iconio. Así que vamos a situarnos en el capítulo 14, en el versículo 1, y vamos a ver qué nos enseña Dios a través de la estadía de Pablo y Bernabé en Iconio.
Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y de griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba ¿cómo? Dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. La última R era responde al evangelio. Y vimos que hay dos maneras de responder. O respondes como el judío, como el religioso, o respondes como el gentil, ¿cierto? Y eso nos lleva a considerar que cuando respondes al evangelio, ya sea que respondas como el gentil o como el religioso, va a haber división. ¿Cuántos saben eso? Que cuando respondes al evangelio hay división. Me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 del 51 al 52 está hablando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? ¿Cuál es la respuesta? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán, ¿cómo? Divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en mi contra. Mis hermanos, es imposible estar en armonía con el mundo cuando crees que Cristo vino a morir por ti. Voy a volver a repetir eso. Es imposible estar en armonía con el mundo cuando en tu corazón crees que Cristo vino a morir por tus pecados y lo hace Señor. ¿Cuántas personas de tu familia ya no te hablan porque eres cristiano? ¿Cuántos amigos dejaste de tener porque ahora tu fe está puesta en Cristo? Y vamos a ver que aquí en la iglesia en Iconio no era la diferencia, ellos también estaban divididos. Dice el verso 4, la gente estaba dividida. Unos apoyaban a los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Mis hermanos, no olvidemos que la verdad incomoda. La verdad incomoda. La luz incomoda a los que aman las tinieblas. No olvidemos que cuando el evangelio es predicado con el poder del Espíritu Santo, casi que automáticamente hay oposición. Cuando el evangelio es predicado, hay oposición. Algunos creen, pero otros van a rechazar el evangelio. Y antes de continuar con la lectura, les quiero contar algo. Los que nos conocen y si no les quiero contar, nos mudamos hace poco. Las mudanzas son bien difíciles, ¿no? Y nos mudamos hace poco porque tenemos un hijo de 3 años, el que está ahí de rojo, es un terremotico. Entonces vivíamos en un segundo piso y dijimos, no, creo que es más conveniente estar en un primer piso. ¿Para qué? Para no molestar a los vecinos y vivir en comunidad. Vivimos en un complex, ¿no? Y en medio de la mudanza, la señorita que me ayuda a transferirme me ofrece el parking, el estacionamiento al frente del nuevo apartamento. Es decir, me dice, mire, tiene este espacio, usted puede parquear su carro y abre la puerta y ahí tiene el nuevo apartamento. Yo dije, esto me suena bien, voy a hablar con mi esposa. Entonces voy, hablo con Jesse y le digo, imagínate que me están ofreciendo esto, es simplemente bajar del carro y ya estamos ahí. Y el Señor utiliza a mi esposa de una manera, esposos escuchen a sus esposas, hay algo ahí el Señor tiene con ellas. Y Jessica me hace 2, 3 preguntas y me pone a pensar y me pone a meditar en algo importantísimo de esta cultura en la que estamos. Un aspecto en la cultura en la que estamos. Y es que esta cultura le encanta y está obsesionada con la comodidad. Estamos en una cultura que está obsesionada con la comodidad. No hay que ser muy buen observador para darse cuenta de que vivimos en una época caracterizada por la comodidad y la inmediatez. ¿Me sigue?
Vivimos en un mundo diseñado para evitar cualquier tipo de esfuerzo. Si quieren evitarnos cualquier tipo de esfuerzo. Y también nos reducen el tiempo de espera. ¿Cuántos de ustedes tienen Amazon Prime? Nadie levanta la mano. Gracias por los valientes. Bien. ¿Cuántos de ustedes tienen Amazon Prime? Mis hermanos, quiero que la compra me llegue. Yo no estoy dispuesto a esperar 1 o 2 días. Yo quiero que me llegue a las horas. Es más, hoy ya compramos desde la comodidad de la sala, ¿cierto? Estamos en la sala y estamos viendo muebles, colchones. Aún en la comunicación, ¿no? Antes había que esperar cartas, ¿no? Escribías una carta, ¿cierto? Y había que esperar meses para que le respondieran. Pero hoy con WhatsApp envío yo un mensaje y si se demoran 2 minutos, empieza el corazón, ¿cierto? Porque no me contesta. Porque estamos en el mundo de la inmediatez y es un aspecto de esta cultura. Y no quiero decir con esto que esto esté malo. Porque a mí me encanta que en 5 horas yo estoy en Colombia con mi familia. ¿Me hago entender? Estoy alegre de que saco mi celular y llamo a mi mamá y llamo a mi papá. No hay nada equívoco o malo en la tecnología o en la comodidad. Pero cuando empezamos a pensar que seguir a Dios y lo traemos esa comodidad al plano espiritual y pensamos que debe ser cómodo seguir a Cristo. Seguir a Cristo debe ser cómodo, sin esfuerzo, sin incomodidad, sin sufrimientos. Mis hermanos, hemos caído en la trampa. Y yo los voy a bajar del bus. Yo he caído en la trampa de pensar que el evangelio es cómodo, sin esfuerzos, sin riesgo, sin sufrimiento. Yo he caído en esa trampa. Mis hermanos, alguna vez saludaba a una hermana en la iglesia que me había enterado que estaba pasando por ciertas circunstancias y genuinamente le pregunto, hermana, ¿cómo está? Y me dice, hermanito, bendecida, prosperada y en victoria. Es verdad que en Cristo tenemos victoria. Es verdad que Él nos da victoria sobre las dificultades y que hay bendición. Pero el problema es que parece ser que hemos creído en un evangelio muy cómodo. Un evangelio sin riesgos y lejos del sufrimiento, tan lejos del sufrimiento que hoy nos cuesta entender que el sufrimiento hace parte de seguir a Cristo. Y entonces esta parte del evangelio no gusta y en muchos lugares no es predicada, pero por la gracia del Señor aquí sí, porque entendemos que el sufrimiento hace parte de seguir a Cristo. Así que con eso en mente, y si usted le quiere poner un título a este sermón, tiene que ver mucho con la imagen. Vamos, si está la imagen ahí. Y quiero que antes de seguir, ¿qué significa SOS? ¿Quién dijo yo? ¿Qué significa SOS? Ayuda, ¿cierto? SOS, no sé qué significa, pero es un código, ¿cierto? Es un código que se ha usado ¿para qué? Para comunicar peligro, ¿cierto? Hay alguna clase de peligro, así que venga a ayudarnos, auxílienos. Y el sermón de hoy tiene que ver con SOS. Y si le queremos completar el sermón es una iglesia en misión. Una iglesia en misión. El capítulo 14 es un gran ejemplo de ver el SOS, una iglesia en misión SOS. Y hoy vamos a tratar 3 puntos rápidamente con el SOS. Y se los voy a dar de una vez para que usted los piense, los medite y le pide ahí al Señor qué quiere decir esto de SOS. Y la S es sufre. La O es de qué? Obedece. Y la S de sigue. Una iglesia en misión SOS. Sufre, obedece, sigue.
Y adelantándome un poco en este capítulo 14 que vamos a estar estudiando, en este capítulo Pablo y Bernabé empiezan ¿a qué? Empiezan a sufrir. ¿Empiezan a qué? A sufrir por causa del evangelio. Ahora me llama la atención el versículo 3. Acompáñemelo a leer. Porque Pablo, a pesar del sufrimiento, obedece. Pero los apóstoles, estoy leyendo el verso 3, se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Mis hermanos, tal vez hoy sufrir no quiere decir que te van a echar a una hoguera. ¿Me hago entender? Tal vez sufrir no quiere decir que te van a apedrear. Pero cada vez que tú y yo sufrimos rechazo, cada vez que sufrimos desplantes, ridiculizaciones por Jesús, eso es sufrir por el evangelio. Eso hace parte de sufrir por el evangelio. Y mi hermano, esto no debería tomarte por sorpresa, porque aún Cristo, nuestro Maestro, sufrió ¿qué? Rechazo, padecimiento, vituperios, críticas de parte de las personas a las que él servía, sanaba y enseñaba. ¿No han escuchado ustedes estas expresiones burlescas del cristianismo? Ahí va el cristino, ahí va el aleluya. ¿No le han dicho? Y eso que es cristiano, mírelo, ¿no? Todo eso tiene que ver con un rechazo al evangelio. El sufrimiento, mis hermanos, hace parte de la vida del creyente. Y ahora no solo hablemos del sufrimiento del rechazo que produce la oposición, sino que si seguimos leyendo el capítulo 14, vemos que el cristianismo bíblico padece. No se trata de una vida llena de comodidad y lejos del sufrimiento. Vamos al versículo 5, porque Pablo nos deja un gran ejemplo de no solo sufrir oposición, sino también atentados violentos contra su vida. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron ¿qué? Atacarlos y apedrearlos. Y yo tengo una pregunta para ti, no para que me la contestes, pero para que tú la pienses con el Señor. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Tú estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor o estás tratando de construir una vida cristiana sin riesgos y sin sufrimientos? ¿Piensas que ser cristiano es estar bendecido, prosperado y en victoria? Y es una pregunta para que la respondas con el Señor. ¿Crees en un cristianismo excepto de rechazos? Y ahora, con SOS, con la S de sufre, no es que el creyente tenga que sufrir. ¿Me hago entender? Porque hay una gran diferencia entre estar dispuesto a sufrir y buscar el sufrimiento. No sé si me sigue. Hay una diferencia entre estar dispuesto a sufrir y buscar el sufrimiento. Los cristianos no buscamos el sufrimiento. No somos masoquistas religiosos golpeándonos, ¿cierto? Y buscando que nos maltraten. Entendemos que la obra en la cruz fue suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? La obra en la cruz fue suficiente. Yo no estoy buscando que me maltraten, a ver si eso me da más. Yo no quiero sufrir. Si a mí Manuel me pregunta Andrés, ¿tú quieres que te echen al foso de los leones hoy por Jesús? ¿O qué tal si te mandamos ahí al horno de fuego, Andrés? ¿Te gustaría? Pues mi respuesta va a ser, adivinen. No, no quiero. No quiero. Ahora, sé que el día en que me echen al fuego, Dios me dará la fuerza para resistirlo y entregarme a su voluntad. Pero hoy aquí, en este salón tan bonito, donde acomode el aire acondicionado a como me guste, digo, pues no quiero sufrir.
Ahora, ¿estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? Los cristianos no andamos en la vida buscando sufrir, pero tampoco lo evitamos a toda costa. Voy a volver a repetir eso. Los cristianos no andamos en la vida buscando sufrir, pero tampoco lo evitamos a toda costa. No nos sorprendemos cuando estamos en diversas pruebas y sufrimientos. ¿Y por qué no nos sorprendemos? Pues porque nuestro Maestro, nuestro Dios, sufrió rechazo, padecimiento, maltratos y la muerte misma. Hoy entendemos que Cristo venció la muerte y que su gracia hoy vale más que mi comodidad y que mi tranquilidad. Presta atención cómo la Biblia nos muestra que Pablo tenía un discernimiento del Espíritu Santo y no buscaba el peligro. Pablo no quería hacerse el mártir, sino que su meta era cumplir con la misión que Dios le había dado. Y entonces eso nos lleva a la O de SOS. S de sufrir, pero O de ¿qué? De obedecer. Vemos cómo Pablo obedece y vamos a leer el versículos 5 y 6. Entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, ¿qué hicieron? Si yo me entero que me van a, ¿cierto?, apedrear, ¿qué hizo Pablo? Huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Pero ¿sabe qué hicieron cuando huyeron? Verso 7. Y allí predicaron la buena noticia. ¿A dónde huyeron los apóstoles? No se devolvieron para la casa. Ahora la pregunta es, ¿qué hubieses hecho tú en los zapatos de Pablo cuando están a punto de apedrearte? Uno lo piensa dos veces, ¿no? ¿Será que la misión estuvo muy bonita, pero como que es tiempo de volverme? Pero Pablo no lo hizo. Pablo estaba obedeciendo al Señor. Pudo haberse devuelto, pero su respuesta fue en obediencia. Y cuando pienso en huir, mis hermanos, si alguna vez pensamos en huir, huyamos a seguir predicando el Evangelio. Huyamos a seguir siendo obediente a la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Versículo 8 en adelante, siga la lectura porque esto se pone bueno. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Es decir, no podía. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus o Júpiter y que Pablo era Hermes porque era el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron ¿qué? Toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Entonces en Listra vemos cómo Pablo seguía en obediencia predicando el evangelio y al ver a un paralítico lo sanó en el nombre de Jesús. Y hay varias cosas que podríamos ver y analizar de este acto maravilloso de sanación. Pero quiero que nos enfoquemos en Pablo y en su obediencia. Sufre, pero obedece. Pablo obedece a pesar del sufrimiento. Pero aún más importante es obedecer a pesar de la aprobación de la gente. No sé si lo nota, pero Pablo sigue obedeciendo a pesar de la aprobación de la gente.
Versículos atrás, rechazo. Pero versículos más adelante, aplausos, ¿cierto? Y flores. Y aquí, mis hermanos, vemos cómo Pablo fue obediente a su llamado, a pesar de atentados, apedreadas, rechazos y sufrimientos. Pero también me llama profundamente la atención que Pablo sigue obediente a pesar del éxito. Que Pablo sigue obediente a pesar de la aclamación de la multitud. Mis hermanos, no solo el sufrimiento pone a prueba nuestra obediencia. A veces el éxito y las flores de la gente podrían poner a prueba esa obediencia. Y piénsalo por un momento. No solamente el sufrimiento, sino a veces el éxito y la aclamación de la gente pueden estorbecer esa obediencia. Pero cuando la multitud quiso adorarlo como un Dios, Pablo no se dejó seducir. Rasgó sus vestidos y dijo, versículo 15, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo no permitió que las piedras lo hicieran abandonar la misión, pero tampoco permitió que las flores lo hicieran olvidar quién era el verdadero protagonista. Voy a volver a repetir esto. Pablo no permitió que las piedras lo hicieran abandonar la misión, pero tampoco permitió que las flores lo hicieran olvidar quién era el verdadero protagonista. Mis hermanos, el enemigo no solamente nos tienta o intenta detenernos con el sufrimiento. A veces quiere desviarnos con la admiración, porque es tan peligroso el rechazo que nos desanima como también el aplauso que nos enorgullece. Y esto nos lleva a la tercera S. Sufre, obedece y sigue. Sigue. Vamos al versículo 18. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. El discípulo fiel no cambia su obediencia ni por las piedras ni por las flores. Su mirada permanece fija en la misión, fija en Dios. Vamos al versículo 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio, lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba... ¿Cómo tuvo que haber sido la golpiza? Pensaban que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? Pablo se devuelve, lo acaban de apedrear. ¿Usted volvería? Pues Pablo se levanta y dice, yo tengo una misión, yo voy a obedecer. Me impresiona cómo Pablo se levanta. Y se levanta no por masoquismo, sino porque para Pablo el evangelio era más importante que su comodidad, que el rechazo, que el mismo sufrimiento o que la misma aprobación humana. Y hoy, mis hermanos, el Señor confronta mi pecado. ¿Y cómo lo hace? Me pone a pensar en tantas veces que el sufrimiento, que la aprobación humana, que el qué dirán, que el temor han hecho un impedimento para que yo vaya obediente a la misión. Mis hermanos, ya estamos a punto de terminar. Una iglesia en misión SOS. Sufre, obedece, sigue. Sufre a causa del evangelio. Obedece a la misión que Dios tiene para ti. Pero sigue. Sigue apuntando a Cristo. Sigue dándole la gloria a Él. Sigue predicando del Señor.
Vamos al versículo 21, ya estamos a punto de terminar. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, mi oración esta mañana también es que sigamos fortaleciendo nuestra fe. Y que así como Pablo nos anima, nos podamos animar unos a otros y recordarnos que debemos sufrir muchas privaciones cuando seguimos al Señor. Sufrir hace parte de ser llamado discípulo. Sufrir por el Evangelio no es opcional. Hace parte de. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora, quiero hacer hincapié en esto y no quiere decir que por sufrir vamos a ir al cielo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por sufrir. Es que, mis hermanos, seguimos a Jesús, quien fue rechazado, maltratado y crucificado. Y no podemos compartir su gloria si no compartimos también su sufrimiento. Así que, iglesia, imitemos a Pablo como imitó a Jesús y estemos en misión SOS. S de sufrir, O de obedece y S de sigue. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta, Señor. Es claro, Señor, vemos que estamos en un mundo tan cómodo, Señor, en una cultura en la que cada vez queremos más comodidad e inmediatez, Señor. Gracias, Señor, porque nos recordaste, Señor, que tú sufriste por nosotros, que tú fuiste molido en una cruz, rechazado, humillado, Señor, y que hoy, Señor, podemos tener libre acceso gracias a tu sufrimiento. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que entendamos, Señor, que seguirte no siempre será cómodo, no siempre será conveniente, pero será un camino lleno de gracia, de perdón. Ayúdanos a sufrir sin desmayar, a obedecer sin buscar la aprobación de los hombres y a seguir adelante sin abandonar la misión, Padre. Señor, yo te pido que cuando lleguen las piedras nos recuerdes que tú estás con nosotros. Y cuando lleguen los aplausos y las flores, Señor, guarda nuestro corazón de la soberbia, Señor. Haz que toda la gloria sea para ti, Señor. Que nuestra vida no sea conocida por evitar el sufrimiento, Señor, sino por permanecer fieles a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.